Hola, ¿cómo estás? Encantada de recibirte en este espacio televisivo Alimenta tu Vida. A muchos les cuesta perdonar, porque dicen, y si me hizo tal cosa, yo no lo perdono, porque lo va a volver a hacer. Perdonar es un don divino. Si aprendemos a perdonar, nos vamos a liberar de las ataduras que nos hacen que nuestros corazones se endurezcan, que esté lleno de rencor, de pensamientos negativos. En cambio, si perdonamos con el propósito de que nosotros como humanos no podemos, pero si le pedimos a Dios, Él va a ayudar a que podamos hacerlo de una manera diferente, porque en realidad quien se libera de ese sentimiento, esa sensación fea, sos vos, y vas a comenzar a sanar tu vida. Ahora me acompañás, vamos a ver juntos los avances que Alimenta tu Vida tiene para vos. El programa televisivo Alimenta tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas que puedan mejorar la calidad de vida. Hoy, en Alimenta tu Vida, te sugerimos suscribirte al canal de YouTube Alimenta tu Vida, activando con la campanita para recibir las notificaciones de los programas. Podrás ver anteriores y posteriores programas. Con la licenciada Alicia Croco aprenderás sobre los siguientes temas: la receta saludable, cerdo al verdeo con verduras al vapor y quinoa, cómo conservar los huevos de manera adecuada. En los vegetales existe una proteína de defensa que en personas alérgicas puede ocasionar una reacción grave produciendo un efecto peligroso. Y en instantes está por comenzar la primera nota, que ocasiona el consumo excesivo de vitaminas liposolubles en el organismo. Y tené presente lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Tu mente es poderosa, utilízala. Elegí con inteligencia la alimentación y tu organismo te dará las gracias. No te compares con los demás, compárate con la persona que fuiste ayer. Es cierto que debemos prestar atención al consumo de vitaminas. Hay personas que exageran la cantidad, no teniendo en cuenta que las vitaminas liposolubles A, D, E y K se acumulan en los tejidos grasos del organismo y son las que se disuelven en grasas. Y ese exceso ocasiona toxicidad. ¿Qué es la hipervitaminosis? Es la acumulación excesiva de vitaminas en el organismo que puede derivar en diversos problemas de salud. Estas complicaciones van a depender de la vitamina que se exceda. Las liposolubles tienen la capacidad de acumularse en nuestro cuerpo, como la vitamina C y las del grupo B, y no producen toxicidad, ya que son eliminadas por la orina. ¿Cómo nos tenemos que prevenir y cuál sería el tratamiento de la hipervitaminosis? Es muy difícil que se dé una ingesta excesiva de vitaminas a través de alimentos naturales. Los desequilibrios actuales de la alimentación occidental favorecen la carencia de algunas vitaminas y el exceso es poco habitual a través de los alimentos. Pero el consumo de algunos tipos de alimentos y de suplementos nutricionales puede dar lugar a aporte excesivo de vitaminas. Por eso debemos prestar atención y aquellos que los consumen deben ser supervisados por médicos. Es importante destacar que las personas sanas que siguen una alimentación equilibrada no necesitan suplementos de vitaminas. Otro de los productos que es rico en vitaminas, sobre todo la A y la D,
es el aceite de hígado de pescado. Por eso hay que prestar atención a no hacer abusos y seguir las recomendaciones nutricionales sugeridas por un licenciado en nutrición y en la parte de suplementación por médicos. En caso de intoxicación por alguna de las vitaminas liposolubles A, D, E y K, será necesario restringir de la alimentación los alimentos que contienen estas vitaminas que se ha acumulado en exceso en el organismo, bajo la supervisión de un licenciado en nutrición. Muchos alimentos se suplementan con estas vitaminas. Por eso es recomendado leer etiquetas nutricionales, sobre todo cuando se están consumiendo suplementos vitamínicos, con el propósito de evitar una sobreingesta de vitaminas liposolubles. Te voy a hablar de la vitamina A. Tiene varias funciones: formación de huesos, dientes, piel, tejidos blandos y también en las membranas. Se la conoce como retinol, ya que ayuda al correcto mantenimiento de la retina ocular. La vitamina A en forma de retinol es abundante en el hígado de los animales y también en el aceite de pescado. En forma de beta-carotenos la encontramos en los vegetales como espinaca, melón, duraznos, brócoli, así también como en los lácteos. La toxicidad aguda de esta vitamina ocurre cuando se produce una ingesta excesiva en corto plazo. Puede ser a través de los alimentos, ya que se trata de una vitamina difícil de excretar, o de suplementos alimentarios que la contengan. ¿Cuáles son las señales que podemos sospechar que tenemos una hipervitaminosis A? Los primeros signos de hipervitaminosis pueden ser náuseas, vómitos, mareos, desmayos, fatiga, falta de apetito. Suelen ser transitorios y desaparecen a los pocos días después de haber ingerido esta vitamina. La hipervitaminosis A puede ocurrir con mayor frecuencia en personas cuya función hepática está comprometida por el consumo de determinados fármacos, también por hepatitis o a causa de una desnutrición por deficiencia de proteínas y de calorías. Tu cuerpo es el único lugar donde podés vivir. Cuidá de él. Cerdo al verdeo con verduras al vapor y quinoa. Ingredientes para una porción. Cerdo 150 gramos. Reemplazo por otras carnes. Carne roja, pollo sin piel. Pescado u otras carnes. Cebolla de verdeo 100 gramos. Queso crema 30 gramos. Huevo 30 gramos. Perejil picado a gusto. Condimentos aromáticos a gusto. Remolacha en rodajas 50 gramos. Hinojo 50 gramos, rabanitos 50 gramos, brócoli 50 gramos. Preparación: cortar el cerdo y las verduras en cubos grandes, calentar una sartén de teflón o atomizar con una cucharadita de las de té de aceite y extraer el excedente con servilleta de papel blanco. Llevar a cocinar a fuego mediano de un lado y del otro, observando que no se queme. En un bol colocar la cebolla de verdeo, el queso crema o ricota y el huevo, revolver muy bien. Cuando está prácticamente cocido, incorporar la salsa de verdeo, el perejil picado y condimentos aromáticos. Agregar verduras crudas y o cocidas con una taza de té ya cocida de quinoa previamente bien lavada y cocida al dente. Quédate en casa y hacé las clases con Adriana Andriani y Rita Vitale.
clases divertidas de step, aeróbica, pilates, mat y otras disciplinas que te van a encantar. PotSal AC, la nueva sal sin sodio que mejora la función cardíaca. Tiene especias que te van a enloquecer con los sabores que proveen. Vamos a escuchar a Jorge Bondino de qué se trata esta sal. Cuida tu corazón con PotSal AC. La licenciada Alicia Crocco formuló este sustituto de la sal dietética sin sodio, logrando una fórmula exclusiva a base de potasio adicionada con ingredientes naturales, con pimienta, hinojo, ajo para que tus preparaciones tengan el mejor gusto y disfrutes de la comida sana y deliciosa. PotSal AC te acompaña para que le pongas sabor a tus comidas y que cuides tu salud. Comunícate con la licenciada Alicia Crocco para saber cómo adquirirla. Atención AMBA, deja la comida fast food que conduce a las enfermedades. La licenciada Alicia Crocco te propone viandas originales con alta calidad nutricional, realizadas por destacados profesionales gastronómicos y supervisados por nutricionistas que te llegan a tu domicilio. Las viandas Alimenta tu Vida by licenciada Alicia Crocco tienen como objetivos evitar la monotonía en los platos de comidas, lograr saciedad por el gran volumen, masticación que se necesita y la buena combinación de nutrientes. ¡Y qué bueno! Además, piensa en las diferentes enfermedades y síntomas que tienen solución eligiendo correctamente los alimentos, evitando la medicación. Pensá en el costo-beneficio y en las posibilidades de las elecciones ideadas por una nutricionista que piensa en tu salud. Buenas noticias. En cualquier lugar de nuestro país podés comenzar a cuidar tu salud. No te postergues más. El distanciamiento, la pandemia pueden dejarte kilos de más. La licenciada Alicia Crocco te propone tratamientos online personalizados y motivacionales a diario basados en la educación alimentaria para que dejes la esclavitud que ocasionan los alimentos aditivos que no podés dejar de comer y controlar. Consulta las diferentes posibilidades de tratamientos y costos. Consulta por los libros educativos de la licenciada Alicia Crocco. ¿Cuál es la manera indicada de conservar los huevos? Los huevos se conservan mejor a temperatura estable. No es un tema de frío ni de calor. Debe ser en un sitio fresco, seco y a temperatura constante. Y esto se consigue en la heladera. Una vez que lo compramos, debemos guardarlos inmediatamente a la heladera y lo ubicamos en la parte de la puerta donde es la zona más fría, es la zona donde se destina para los huevos. Deben estar aislados de otros alimentos para que se mantengan secos y que se evite la contaminación cruzada con otros alimentos. Es muy importante evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que puede provocar en la cáscara la condensación de agua y esto puede llevar a aumentar el riesgo de contaminación, ya que hay humedad sobre la superficie del huevo y esto va a aumentar la porosidad de la cáscara y va a facilitar la multiplicación de gérmenes, que será más favorecida si se encuentra a temperatura ambiente. Esto explica por qué los grandes lugares donde compramos los huevos, como los supermercados, no ponen los huevos en la heladera, sino que están afuera porque se encuentran con refrigeración que mantienen constante la temperatura. En invierno la temperatura ambiental es moderada, lo cual no existe variación. Por eso, una vez que llevamos los huevos a nuestros hogares, va cambiando la temperatura de los huevos. Y cuando llegamos a nuestro hogar y lo llevamos a la cocina, nos encontramos con los cambios de temperatura, cuando cocinamos o por la calefacción.
Por eso, la recomendación es no sacar los huevos de la heladera hasta tanto lo tengamos que utilizar, y por sobre todo en verano. No es adecuado lavar los huevos antes de guardarlos porque le vamos a quitar la película protectora que tiene la cáscara y esto va a facilitar la entrada de microorganismos por la porosidad. El momento de lavar los huevos es justamente antes de utilizarlos. Hay que secarlos muy bien. ¿Cuánto tiempo puede durar los huevos fuera de la heladera? Desde que colocamos los huevos puede estar en condiciones de 4 semanas. Si no hay cambios de temperatura, pueden conservarse sin problema fuera de la heladera. Datos valiosos a que tengamos en cuenta. Hay una fecha recomendada de consumo de huevo, que no es lo mismo que la fecha de caducidad. Es decir, si el huevo se ha mantenido en condiciones apropiadas, temperatura constante, puede mantenerse en condiciones apropiadas para ser consumido sin problemas, sin influir la fecha impresa. No será el mejor gusto o textura, pero no es un riesgo para la salud. Por eso no es necesario tirar los huevos. Tenelo presente. No tenés que ser el mejor para comenzar, pero tenés que comenzar para ser el mejor. Nadie quiere estar sin una pieza dentaria, pero sin embargo hay descuidos y después hay lamentos. Evitemos esa etapa. Vengamos acá, porque acá hay una solución con Cipro. El doctor Claudio Romero va a detenerse a hablar del implante de una pieza dental para que no tengas problemas posteriores. Generalmente hay muchas preguntas que me han hecho decir sobre los pacientes que tienen muchas periodentarias. Cuando faltan muchas piezas, generalmente, por ejemplo, una prótesis total, generalmente el paciente viene una prótesis completa. Esa prótesis completa, que la gente llama como una prótesis de acrílico, hace que cuando uno lo coloca y quiere masticar, lo que hace es que al no adaptarse, dice que el paciente le duele mucho la boca, que no puede masticar. ¿Por qué sucede esto? Porque la presión que le da la prótesis a ese hueso hace que el hueso se va reabsorbiendo. Generalmente viene el paciente con una prótesis, en un primer momento te dice que la prótesis funciona bárbaro. Al segundo año viene y dice, doctor, la prótesis se me mueve. ¿Cómo que se mueve? Sí, la verdad es que esa prótesis hizo que ese hueso, con una presión externa, hace que el hueso se va reabsorbiendo. En la medida que el paciente sigue utilizando esa prótesis, el hueso se sigue reabsorbiendo, hasta que llega un momento que le va a decir, señor, en este momento ya la prótesis no la puedo funcionar. Si yo quiero morder, me lastima. ¿Y qué hago? ¿No puede comer? No. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un estudio. Lo primero que hacemos es la tomografía, que vamos a ver la cantidad de hueso, y a partir de eso generalmente hay una zona que es lo que nos llamamos canino o del colmillo, siempre tenemos hueso para poder colocar implantes. Cuando el hueso se está absorbiendo mucho, nosotros debemos colocar no menos que 4 implantes de la zona de canino a canino. Cuando colocamos 4 implantes, sobre esos implantes va a haber una barra. La barra le va a dar una retención y va a hacer que cuando uno va a masticar, la barra le va a decir, señor, en este momento esa prótesis se va a clavar. Al no clavarse, no le va a lastimar. Pero a su vez en la parte superior tiene una retención. ¿Qué significa? Que coloco la prótesis en la boca, hago la presión y siento un lugar donde se abrocha. Entonces el paciente le digo, señor, ¿se mueve? No. Señor, ¿se le clava? No.
¿La prótesis va a ser que va a trabajar mal sobre el hueso y se va a reabsorber antes? No, porque tenemos los 4 implantes, que son los pilares que hacen que la prótesis no se clava. Y si la prótesis no se clava, el hueso no reabsorbe. ¿Te das cuenta que acá en Sipo encontrás la solución? Acá los doctores Romero tienen la solución específica para tu caso. Deja de pensar en términos de limitaciones y pensá en términos de posibilidades. La alergia a alimentos es una patología que va en aumento en las últimas décadas. En menores de 4 años, la prevalencia es de aproximadamente 6 al 8% y en adultos del 1 al 3%. En los menores de 14 años, las alergias alimentarias son la tercera causa de las consultas en la especialidad de alergia. Se da en niños mayores de 5 años y en adultos. ¿Qué son las proteínas transportadoras de lípidos? Son proteínas de defensa que presenta el reino vegetal. Son resistentes a la digestión y al calor. Es por eso que pueden producir síntomas por ingestión de alimentos que las contengan e incluso cuando están procesados. Estas proteínas se encuentran en cerveza, vino, jugos, mermeladas, también en las hojas, piel y cáscara de las verduras y respecto a las frutas provocan 7 veces más alergias en la cáscara que en la pulpa. La proteína transportadora de lípidos es una proteína termoestable y resistente a las pepsinas, es decir, no se destruye con la cocción ni con la digestión. La ingesta de la proteína transportadora de lípidos por parte de una persona alérgica puede producir una reacción grave que pone en peligro su vida, que se llama anafilaxis. ¿Cuáles son las características? Presentan una estructura compacta y son resistentes al calor y la digestión, ya que las proteasas, que son las que ayudan a degradar, no lo pueden hacer. Entonces, pueden producir síntomas cuando se ingieren alimentos que las contengan, ya sea cocidos o procesados, como es el caso de la cerveza, vino, jugos y mermeladas. Existen varios tipos que son diferentes, pero son similares en su estructura química y se puede ocasionar una reactividad cruzada entre los diferentes alimentos vegetales. Esto hace que, a pesar de que el individuo no esté sensibilizado a una determinada proteína transportadora de lípidos, el sistema inmune se confunde y se hace una reacción alérgica a otros alimentos que no tienen alergia. ¿Dónde podemos encontrar estas proteínas transportadoras de lípidos? En la cerveza, en las frutas como el durazno, damasco, manzanas, ciruelas, frutillas, uvas, cítricos, palta, kiwi, frambuesa, mora y granada. En las verduras como el coliflor, repollo, berenjena, espárragos, lechuga, tomate, zanahoria, apio, perejil y nabo. En los cereales, maíz, trigo y cebada. En las frutas secas como las nueces, almendras, legumbres, garbanzos, porotos. En las semillas y especias como la mostaza, azafrán, lino, hinojo. En las melazas, árboles de olivos y el árbol de sombra, y también están en látex.
Se debe lograr un diagnóstico, quien lo realice sería el especialista. Los síntomas suelen aparecer antes de la hora después de haber ingerido alguno de los alimentos o bebidas antes mencionadas. ¿Qué puede ser? Picazón en la garganta, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, también ronchas en la piel o urticarias, rinitis, que puede ocasionar también edema de glotis, que es una situación grave. Hay situaciones que pueden desencadenar síntomas como el ejercicio físico, antiinflamatorios, bebidas alcohólicas, embarazo, menstruación, estrés y el cansancio. ¿Cuál sería la alimentación correcta? Está indicada en función a las tolerancias de alimentos a nivel personal. Puede lograr una mejor tolerancia cuando se pelan y se lavan los alimentos. A veces hay que evitar alimentos vegetales que producen síntomas, como así también aquellos alimentos que los puedan contener, como en los yogures, postres y bebidas industrializadas. Siempre el plan alimentario estaría orientado a los síntomas, al estado del paciente y a la existencia de otros factores que se presenten. No hay que excluir todos los alimentos de la lista, sino aquellos a los que a nivel individual se observan alergias o que pertenecen a la misma familia. Es fundamental el chequeo médico y también un tratamiento personalizado nutricional con un licenciado en nutrición. ¿Qué te puedo sugerir? Desayunos y meriendas, yogur con una banana. Almuerzo, merluza al horno con escarola, pepino y cebolla y papa hervida. Cena, garbanzos y arroz con ají, morrón y rúcula. Mando un beso y un abrazo a todos los fans que se comunican con llamadas telefónicas, mensajes, que me dan un cariño muy grande y la verdad los quiero a todos. Y les propongo que trabajemos todos juntos para que seamos responsables, porque el comportamiento personal ayuda a que los demás, por identificación, cambien todas aquellas cosas que debamos cambiar. Cuida tu vida, cuida tu salud y mejorarás tu calidad de vida. Nos encontramos todos los días acá por esta pantalla de Metro, Alimenta tu Vida. Consultame los horarios de repetición. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.